Muchos cristianos dicen que el Corán es una copia de la Biblia, debido al parecido que hay en estos libros. Dicen que el profeta Muhammad, que la paz sea con él, se aprovechó de su trabajo de conductor de caravanas para dialogar con cristianos y judíos y así copiar el Corán. Muhammad, que la paz sea con él, era analfabeto, no sabía leer ni escribir. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el capítulo 29, versículo 48: y antes de esto, refiriéndose al Corán, no habías leído ningún libro, ni escrito ninguno. Si hubiera sido así, con más razón habrían tenido dudas los que niegan la verdad. Es absurdo pensar que el profeta Muhammad, que la paz sea con él, haya adquirido este conocimiento de los cristianos y los judíos en sus viajes, que eran con intención de trabajo, y después recitarlo durante 23 años sin la ayuda de una pluma. Otros culpan al profeta Muhammad, que la paz sea con él, de haber aprendido el Corán de un herrero bizantino que vivía a las afueras de Meca, pero Allah subhanahu wa ta'ala refuta esto en el Corán. Capítulo 16, versículo 103. Por cierto que sabemos que dicen es un hombre quien se lo transmite, pero bien saben que el idioma de quien ellos aluden no es árabe, mientras que este Corán es árabe puro. Es absurdo pensar que una persona que no comprendía bien el idioma árabe fue capaz de ayudar al profeta Muhammad, que la paz sea con él, a escribir la mayor obra en árabe del planeta. Es como decir que un chino que no conoce bien el español ayudó a Cervantes a escribir el Quijote. Otros dicen que el profeta Muhammad, que la paz sea con él, aprendió el Corán de un hombre llamado Waraka ibn Naufal, que era un familiar de su esposa Hadisha, que Allah esté complacido con ella, el cual se convirtió al cristianismo en la época pagana. Era un conocedor de la religión. No hay evidencias de que el profeta Muhammad, que la paz sea con él, visitara a este hombre con anterioridad. Y aparte de esto, tampoco hay evidencias de que hayan mantenido alguna conversación religiosa. Después de la primera revelación, el profeta Muhammad, que la paz sea con él, junto con su mujer Hadisha, que Allah esté complacido con ella, se dirigieron a visitar a este hombre. A lo cual, habiéndole explicado lo sucedido, reconoció las señales auténticas de la revelación y dijo: todo aquel que trajo algo similar a lo tuyo fue tratado con hostilidad, y si yo alcanzo a estar vivo en ese día, te brindaré todo mi apoyo. Waraka ibn Naufal murió poco tiempo después de la primera revelación. Sin embargo, el Corán continuó siendo revelado durante 23 años. Otros críticos dicen que el profeta Muhammad, que la paz sea con él, se inventó el Corán gracias a los debates que él tenía con los judíos y los cristianos. No hay evidencias de que el profeta Muhammad, que la paz sea con él, tuviera debates religiosos con los judíos o con los cristianos, excepto después de la revelación. El profeta Muhammad, que la paz sea con él, en estos debates con los judíos y cristianos, no se mostraba como un alumno, sino como un maestro, y muchas veces corrigiendo la creencia de los demás. Gracias a esto, varios judíos y cristianos aceptaron el Islam. Fue el profeta Muhammad, que la paz sea con él, quien enseñaba la religión a ellos y no ellos a él. Su gente, que lo conocía a la perfección, jamás pudieron demostrar el supuesto maestro el cual él frecuentaba para más tarde inventarse el Corán. Según fuentes históricas, en la época del profeta Muhammad, que la paz sea con él, no existía un Antiguo Testamento o un Nuevo Testamento traducido por completo en la lengua árabe. Entonces, ¿cómo es posible que el profeta Muhammad, que la paz sea con él, haya copiado el Corán de estas escrituras religiosas? La similitud entre dos libros no es suficiente evidencia para decir que una es copia de la otra. Es posible que ambos tengan una fuente en común. Los musulmanes creemos que la Torá, los Salmos o el Evangelio son revelaciones de Dios. Sin embargo, creemos que estas revelaciones fueron manipuladas y no se encuentran puras como en el momento de su revelación. Es por eso, tal vez, que aún quede parte de la palabra de Dios en estas escrituras y de ahí la similitud con el Corán. Hay varios puntos que demuestran que el Corán no es una copia de la Biblia. La Biblia es una mezcla de prescripciones divinas junto con comentarios de los seguidores de esta religión e incluso posteriores a los profetas. En el Corán todo es palabra de Allah y no existen tales comentarios. De hecho, incluso los comentarios del profeta Muhammad, que la paz sea con él, sus dichos, se encuentran en otros libros. El Nuevo Testamento tiene libros escritos años después de la ida de Jesús, que la paz sea con él, incluso en un idioma que no era el suyo. El Corán se reveló en su lengua original árabe durante 23 años y finalizó la revelación antes de la muerte del profeta Muhammad, que la paz sea con él, y así lo tenemos hasta el día de hoy. Los 4 evangelios canónicos que hay en la Biblia no eran los únicos libros existentes, sino que había varios evangelios más. La decisión de cuál debía estar dentro de la Biblia o no fue dejado al juicio humano unos 300 años después de la ira de Jesús, que la paz sea con él. En el Islam no hubo ningún concilio para determinar qué capítulo debía de estar dentro del Corán o cuál no. Si tú me dices que el Corán es una copia de la Biblia, perfectamente te puedo decir también que el Nuevo Testamento, es decir, el Evangelio, es una copia del Antiguo Testamento, pero no te lo digo.